Estamos de vuelta en este primer debate del 2021, donde estamos abordando la situación social, sanitaria, económica y turística de Fuerteventura desde diferentes puntos de vista. Queremos poner el acento, Pablo, aprovechando tu presencia, en esas medidas que se han anunciado, prórroga de los ERTE al menos hasta mayo. ¿Qué cambios van a conllevar estos nuevos ERTEs? Y sobre todo, las líneas de crédito ICO, ¿qué ha pasado con ellas y con los pagadores que se supone que desde el mes de enero tenían que empezar a abonar sus cuotas? Pues vamos un poco por partes. El tema de la prolongación de los ERTE, damos por hecho de que en la base personal se van a mantener y no va a haber ningún problema, que es básico. Económicamente está confinada más de la mitad del empresariado porque está cerrado y no hay manera de que todos esos trabajadores se activen. Si se tuvieran que activar mañana, pues estaríamos abocados a tener que empezar a hacer expedientes de regulaciones de empleo basados en la quiebra técnica sobre la que se van a encontrar las empresas, como bien hablaba, que lo único que ha hecho este gobierno es una obligación que tenía el empresario, que era comunicar cuando se encontraba en quiebra técnica, suspender esa obligación hasta abril de este año. Eso fue lo único que hizo. Y a partir de ahí, pues ver un poco cómo se combinan, porque si también estábamos hablando antes de las dificultades que tienen las empresas hoteleras en mantenerse, hay que sumar que todas las empresas, cuando empezó todo esto, se abrió una barra libre de préstamos ICO. Esos préstamos ICO tenían un año de carencia, el cual pues vendrá cayendo en el peor de los casos en marzo, en el mejor de los casos finales de abril. Y ahí hay que empezar a pagar capital. Lo que no podemos estar esperando es que las medidas nos lleguen cuando el agua la tenemos al cuello. Es verdad que hay que agradecer que la negociación de los ERTE se ha hecho con anterioridad a su vencimiento, porque hemos tenido otras épocas en las que ha sido tocando la bocina, y nos va a permitir al menos pues hacer un trabajo. Es verdad que el borrador incluye bastante simplificación a la parte de los asesores, que se agradece también. Pero creo que hay una serie de medidas, o falta de medidas, que lo hablábamos antes de empezar, que al final lo que hace es dificultar la realidad. En boca de las Navidades no se puede cambiar una directriz dentro del Servicio Público de Empleo donde cambias el pago a mes natural a 60 días, teniendo la Navidad en medio, ¿vale? Yo creo que la medida no está mal. El fondo de la medida es perfecto, está claro que había gente cobrando cantidades que no le correspondían, pero hay que saber cuándo se aplica una medida porque puede ser desproporcionada dependiendo del momento en el que se aplique y del perjuicio que le podamos generar a esas personas. ¿Y qué pasa con las cotizaciones a la Seguridad Social? Pues las cotizaciones de la Seguridad Social, este mes hay que pagar el 20% de ellas, las empresas de menos de 50 trabajadores, las demás pues vienen pagando un 25%, que supongo que en algún momento lo recuperarán o será el motivo de irse a quiebra técnica, pero ya este mes, bueno, el mes pasado era el 15, el anterior el 10, este es el 20, entendemos que en la negociación de los ERTE, pues esa parte es una de las que no ha trascendido al público en cuánto se va a quedar, que es la base de todo, y a partir de ahí, pues si necesitamos aguantar hasta, como se hablaba antes, julio, pues que sea de la mejor manera posible para ambas partes. Lo que pasa es que el consumo se va a ver afectado. Ya empezamos a ver hoteleros que se les empieza a acabar la liquidez, se les empieza a acabar la liquidez a la hostelería, la liquidez a las familias, y como hablaban antes, al final, confinamiento, nos confinamos o no, puede ser que económicamente tengamos obligación de confinarnos, porque confinadas están las empresas de hoteleras, confinadas están los hosteleros que no estén en zona de residentes, porque todos los de la zona turística prácticamente es un nivel de confinamiento o unos niveles mínimos que ellos intentan ahí mantener. Entonces tampoco nos va a repercutir tan negativamente como aparenta o como puede parecer el volver a hablar de confinamiento. Esa medida que están reclamando los hosteleros, esta misma semana también lo hacían frente a Presidencia del Gobierno de Canarias, lo hacían con platos y con vajilla de sus propios restaurantes. Esas eran las proclamas o las bases donde estaban sus lemas. Esto de pagar por solamente lo que facturamos, ¿es viable económicamente? ¿Es sostenible a nivel Estado?
Mire, es que a nivel fiscal estamos hablando de impuestos que vengan indirectamente, como podemos estar hablando de retenciones o demás, porque es que el presupuesto general del Estado tiene una peculiaridad muy importante, que a nosotros el sector que más nos aportaba al Producto Interior Bruto es el turismo, y en España se paga impuestos y tienes beneficios. Si estamos hablando de que se encuentran en situación de quiebra técnica o encima tienen unas pérdidas que acumularán, la Ley General Tributaria establece que hasta que no recuperen esas pérdidas no volverán a pagar impuestos. Entonces, yo no tengo muy claro cuál es la idea de cómo se va a financiar ese presupuesto, el cual se ha llevado y se ha aprobado. Pues el presupuesto está bien siempre y cuando después la financiación sea la correspondiente. Si no, de ahí caerán prestaciones sociales y demás. ¿Vale? No es alarmismo, es realidad. ¿Vale? Sí, no hay ingresos. Tenemos que tener claro que esto nos va a afectar a todos, no va a afectar solo a los hoteleros o solo a los hosteleros, esto al final cae en todos, ni solo al turismo. Al final esto es una cadena y va a ir cayendo todos los eslabones. Sanitariamente, Iván, ¿a favor o en contra de un confinamiento de 4 o 6 semanas para equipararnos al resto de los países europeos? Los confinamientos sí son con una lógica declarada epidemiológicamente, sí se pueden hacer. Si no, no. No hay que hacer un confinamiento porque lo haga el resto de los países. Es verdad que en la anterior, cuando nos vimos que los demás estaban entrando en confinamiento, nosotros no reaccionamos. Se puede reaccionar rápido, pero en estos momentos Fuerteventura, sí, hoy ha habido un repunte también. Si los datos de camas UCI acompañan, si los ingresos acompañan y el resto, pues no veo por qué un confinamiento. Tenemos que tener en cuenta que ya llevamos un confinamiento duro, un confinamiento blando que se podría hacer a lo mejor de 30 o 40 días. Yo no lo veo, sí, estadísticamente no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque una vez que tú abras, el evento sigue estando activo otra vez, es decir, las personas vuelven a interactuar. Si tú haces un confinamiento ahora cuando los datos están bien, vale que Lanzarote está mal, Gran Canaria está mal, y por unos pocos hemos pagado todos un confinamiento total. Pero Fuerteventura ahora está bien, podría estar mal. Bueno, no sabemos todavía porque los otros sí, pero si estadísticamente los datos acompañan a un confinamiento, sí, si no, no. No hacerlo porque los demás lo hacen, ¿vale? Entonces... ¿Te refieres por las consecuencias también a otros sectores de los que no estamos hablando, yo mayores? No solo hablo de la economía, yo hablo de la sanidad, ¿vale? No como sanitario de hospital, hablo de lo que veo. Hablo de que hay mucha gente metida dentro de casa, sobre todo las personas mayores, que están pasándolo muy mal, con un problema a nivel mental, porque somos seres sociales, queramos o no, el ser humano es un ser social. Va a haber a partir de ahora y en el futuro, en los próximos años, no solo va a estar el coronavirus, va a haber una gran crisis de problemas mentales en España y a nivel global, ¿vale? Entonces, hacer confinamientos a un ser social, solo si es estadísticamente hay que hacerlo, si no, no. ¿Por qué? Porque tú haces 30 días ahora y el 31 abres y tenemos interacción y otra vez hay coronavirus. Entonces, si los datos no acompañan o los datos no te dicen que tiene que haber un confinamiento, no hay por qué hacerlo. No porque los otros lo hagan, nosotros lo vamos a hacer también. ¿Vale? Los otros lo hacen porque están muy mal. El resto de países que lo han hecho en este momento es porque los datos epidemiológicos dicen hay que confinar, porque esto se nos va de las manos con camas ocupadas y UCI a reventar. Pero en el caso nuestro no es el momento. Lo hagas antes o lo hagas después, el resultado va a ser el mismo. El resultado va a ser el mismo. No sé si están en contra o a favor. Moisés. Yo sigo estando a favor de que exista un confinamiento o un endurecimiento de las medidas, porque como decíamos, están cerrados los hoteleros, van a estar cerrados los hosteleros, pues la población también debe hacer un ejercicio de contención para evitar por todos los medios que siga creciendo la curva. Además estamos en medio en estos momentos geográficamente de dos focos serios importantes, como es Lanzarote y como es Gran Canaria. Siguen trabajando las conexiones marítimas y las conexiones aéreas y siguen alquilándose las villas, lo vimos en verano, efectivamente, ¿no? Está circulando libremente el virus y sería alguna manera de intentar doblegar
la curva de crecimiento de casos positivos o el índice acumulado en Fuerteventura, porque no ha dejado de crecer después de las Navidades. Ahora es bien cierto que estos días estamos recibiendo las consecuencias de Navidad, de fin de año, incluso de Reyes, pero sí vamos a tener un febrero malo, turísticamente hablando, vamos a tener un marzo malo, turísticamente hablando, pues vamos a hacer los deberes como nuestros proveedores para intentar por todos los medios, cuando ellos intenten abrir, tener esto como una patena e intentar por todos los medios empezar a tener oxígeno económico, porque si no, desde luego, si no vamos acompasados, desde luego podemos caer en una quiebra como destino turístico, y los dramas pueden ser absolutamente deprimentes en esta isla de Fuerteventura. Entonces estamos claros en el tema del confinamiento. Tenemos a Lanzarote y tenemos a Gran Canaria. Tenemos una ventaja que no tienen en Europa, que es una desventaja con respecto a los hoteles y a la restauración, y es que cortas las entradas y aquí no hay coronavirus. ¿Por qué? Casi todo está viniendo de fuera, ¿no? Si viene de Lanzarote y tú cortas el barco, ya no viene el coronavirus de Lanzarote. Si viene de Gran Canaria y cortas los aviones y el barco, pues tampoco hay coronavirus. Entonces, el confinamiento interno de Fuerteventura, yo no lo apoyo, pero un cierre a lo mejor de las fronteras o de lo que hace, eso corta una enfermedad social como esa. Ya vimos cómo cerramos un poco tarde los destinos y ya lo teníamos dentro cuando intentamos cerrar. Entonces, un confinamiento de momento, si estadísticamente estamos bien, no lo veo para Fuerteventura, pero de hoy para mañana, ¿por qué se están tomando las medidas? Se están tomando las medidas en 2 o 3 días y se critica eso. No se critica. Se tiene que hacer así porque cuando estadísticamente acompaña ese confinamiento, se saca. Entonces yo lo veo bien estar manejando los datos continuamente, porque aquí no paran los sanitarios ni pasa sanidad pública, está dejando muchas otras cosas de lado por el tema del coronavirus. Desafortunadamente. Sí, pero bueno, es lo que hay, es la preferencia en estos momentos. No la sanidad pública, sino los inspectores de sanidad, de epidemiología y todo esto, ¿vale? Toda esa parte están dejando otro tipo de problemas por el coronavirus. Pero hacer un corte ahora porque el resto de los países lo hagan, yo no lo veo, pero si hay que hacerlo, somos los que mejor lo podemos hacer porque no tenemos otra vía de entrada. Tenemos Corralejo, tenemos Andía y tenemos el aeropuerto. Tenemos 3 entradas, tú cortas ahí y mañana no hay coronavirus. Paco. Yo parto de la base de que a mí no me preocupa más que a nivel personal el tener el tema del confinamiento pensando en Fuerteventura. Para mí, a nivel personal sí, porque me gustaría que en Fuerteventura, donde yo vivo, no haya. Pero a nivel económico, a mí me preocupa Canarias, porque a nosotros nos van a juzgar desde fuera, como nos han juzgado, no si en Fuerteventura no hay, si en Tenerife hay, nos van a meter a todos en el mismo saco. Entonces a mí me preocupa la decisión que se tome a nivel Canarias. Y yo a nivel Canarias, yo como digo, no tengo ni idea, simplemente de vez en cuando tengo algo de lógica y yo en este tema la planteo, mi lógica, que es la siguiente: si en el resto del mundo, en el resto de España, que no dependen tanto como nosotros del confinamiento, no, o sea, les haría más daño el confinamiento en la península, les haría mucho más daño que a nosotros aquí. Si en la península, en Alemania, que les hace más daño porque su economía es mucho más abierta, les hace más daño y están en dudas, incluso lo están haciendo, nosotros aquí, que el confinarnos nos repercutiría mucho menos porque ya económicamente estamos confinados, yo por lógica confinaría, porque lo tenemos más fácil, es que económicamente estamos confinados. Entonces, lo único sería socialmente, hagámoslo. Repito, me faltan luego todos estos temas sociológicos. Pero confinar, hablamos de cerrar los aeropuertos. No, yo estoy hablando de volver a casa. Estamos hablando de volver a casa. De meter a la gente en la casa. No sé dónde poner la raya. No sé dónde se pondría la raya. Ahí no lo tengo claro porque repito que no. Pero sí que si en los demás sitios que el confinamiento les hace mucho más daño que a nosotros, están pensando y haciéndolo, nosotros aquí que nos hace
prácticamente poco daño, porque yo en mi caso, por ejemplo, no notaría la diferencia, y como yo, muchos de la gente de Fuerteventura no notaríamos la diferencia, pues hagámoslo. Esto es Y un poco control serio en los puntos fronterizos, porque es ridículo exigir solamente el control a los vuelos internacionales y no los nacionales, pero perdone, ¿acaso no es tan peligroso lo que viene de Madrid o de Barcelona como lo que pueda venir de Berlín o Londres? Me parece una medida totalmente discriminatoria, absurda y además jurídicamente con algún tipo de consecuencia, porque en los puntos fronterizos en el aeropuerto, además, estas Navidades pues hubo mucha afluencia o regreso de estudiantes majoreros que están en la península estudiando, que alguno pues podría ser asintomático y podía pues trasladar el virus sin ningún tipo de problema en la isla, y no recibió ningún tipo de control. Y es más, los controles que existen en estos momentos son aleatorios y son casi de risa, quiero decir. Son de risa absolutamente. Son de risa en el sentido de que un alemán se hace el PCR, se gasta lo que se gasta para venir, llega al aeropuerto de Fuerteventura, como cualquier otro de Canarias, porque esto no es solamente en Fuerteventura, en cualquiera de Canarias, y no se le exige absolutamente nada, sino a ti sí, a ti no, y dependiente del horario de que esté el sanitario pues contratado en el aeropuerto, ¿no? Es totalmente absurdo. O haces un control en condiciones para tener las fronteras totalmente controladas y garantizadas, no solo en aeropuertos, sino incluso en puertos, o si no, ¿de qué valen este tipo de medidas? Parecen medidas maquillaje para intentar mediáticamente cubrir el expediente, pero estamos siendo el hazmerreír de Europa, y sobre todo porque esto además se traslada a través de los visitantes que nos han venido este invierno y pero bueno, ¿qué ha pasado en España? Me exigen esto y luego llego y no me exigen absolutamente nada. O convivo en un hotel de Fuerteventura pasando las Navidades, yo alemán o británico que me ha exigido un PCR, y sin embargo en la habitación de al lado hay una pareja española que no han exigido absolutamente nada. Con lo cual, ¿cómo me están protegiendo a mí? Es totalmente absurdo. Con lo cual, es un tema de Estado que debe tomarse con cierto rigor, porque si no vamos a seguir siendo el hazmerreír, y no solo es lo que me preocupa que seamos el hazmerreír, sino perder capacidad y potencialidad económica con estas medidas de 3 al cuarto. El otro día, perdón, viene al hilo muy conectado con esto. El otro día, una cosa micro, ¿no? El otro día un cliente también que venía, no sé de qué país exactamente, y venía y decía, bueno, estaba en una villa, porque seguro que en un hotel, por la infraestructura y tal, le pedirán el certificado, y decía, yo me gasté 370 euros en un PCR y quería enseñárselo a alguien. Y decía, llegué al aeropuerto, nadie me lo pidió, pasé por allí, nadie. Y luego, claro, digo, pero me gasté 370 euros, que alguien me lo vea, que lo quiero enseñar. Y el hombre que le alquiló la villa me explicaba, dice, yo se lo quería enseñar al señor que me alquiló la villa, que tenía el PCR, que venía de... Y el señor no me interesa, tú vete ahí, tal. O sea, una broma. O sea, el tema de las medidas está genial, pero el problema no es que seguro que las medidas, muchas de ellas, o la mayoría, la inmensa mayoría, son con lógica, están pensadas, meditadas, hay a veces factores que seguro que no llegamos a entender porque no tenemos todos los datos para evaluarlas. Yo creo que el principal problema, en general, es que el seguimiento o el cumplimiento de las medidas se deja a la responsabilidad personal. Y la ejecución. Entonces, como estamos en una sociedad que cada uno es hijo de su padre y de su madre, pues el que le duele, como el que tiene un negocio de hostelería o tiene un hotel o tal, ese dice, mira, lo voy a cumplir porque si no me va a venir el inspector y me va a crujir, y el cliente que está al lado va a protestar porque tú no tienes la medida y tal, pero luego socialmente cada uno es de su padre y de su madre y pasa lo que pasa. Y entonces, pero es que eso entra dentro de la naturaleza del ser claro, humano, o sea, absolutamente. Si no nos multan por hablar por teléfono conduciendo, iríamos todos hablando por teléfono y mandando WhatsApp. Absolutamente. Lo que sí que no puede ser es que a nivel estatal, pues en eso estoy completamente de acuerdo con Moisés, tú no puedes llegar yo me tocó visitar Madrid justo antes de ser confinada, y yo iba con una idea en mi cabeza y cuando yo me encontré otra, o sea, nadie me preguntó nada, fui, vine, hice todo lo que quise, y incluso tuve que volver 2 semanas más tarde, ya estando confinada, y la población cambiaba cuando salían los militares por la noche a hacer los controles. O sea, yo durante el día podía hacer lo que quería, mantener todas las reuniones que quisiera, y la gente... Pero oye, las 11 no, porque a las 11 están ya los militares y yo te tengo que dejar a las 10:30 porque a las 11 tengo que estar en mi casa. A lo mejor necesitamos también que se acabe un poquito tanta libertad y que nos vuelvan a encaminar un poco de alguna manera. Que el problema también es una falta de medios. Es decir, el trabajo es tan grande,
Con los medios que tenemos, o sea, los ayuntamientos, las policías, estaban preparados para un determinado trabajo. Ahora, claro, el trabajo se ha multiplicado infinitamente. Entonces, quiero decir, es absolutamente imposible. O sea, yo estuve también en Galicia en 2 ocasiones en diciembre, que tuve que ir, venir, salir de Madrid, que estaba confinado, etcétera, etcétera. Lugo estaba confinado, yo entré y salí de Lugo pues todos los días 2 o 3 veces. Es que es materialmente, iba a un tema determinado, tenía la justificación efectivamente de todo lo que iba a hacer, ¿no? Y podía hacerlo. Pero nadie me paró, porque, por ejemplo, una ciudad como Lugo, que es una pequeña ciudad, pues puedes salir por 20 sitios. No puedes poner 3 patrullas para cubrir 24 horas esa salida. Entonces, al final, entra dentro de la responsabilidad personal. También lo ha dicho la policía local, que en el caso de las personas que están entrando sin pruebas PCR, les está aumentando aún más esa carga que tienen, porque se han descubierto casos que han entrado sin PCR y no han guardado el aislamiento individual, esa responsabilidad, y lo ha denunciado la policía local de Puerto del Rosario. Pero vuelvo a la medida del Estado, del Gobierno de España, que es totalmente absurda, de que por ley, además por decreto, se exige desde un destino internacional que entre en cualquier aeropuerto de España un PCR sí o sí. Sin embargo, si yo llego a un aeropuerto de un destino internacional, a cualquier aeropuerto de España, y no traigo el PCR, aparte de ponerme una sanción, que no sabemos cómo se tramita, quién la tramita y cuándo llega, aparte automáticamente para poder recoger mi maleta y entrar a ese destino, me hacen un test antígeno. O sea, no me vale el antígeno, solamente el PCR, pero tú, sin embargo, después de ponerme la multa, me haces el antígeno. ¿A alguien con un poquito de lógica le cabe en la cabeza ese tipo de medidas? Esa es la diferencia entre lo que estaba hablando Frank y lo que estás hablando tú. O sea, a todos nos puede encajar perfectamente de que haya una falta de capacidad, ¿no? Eso lo entendemos todos. Pero lo que nos asusta es que haya un montón de gilipollez, ¿no? La incapacidad está ahí, la sabemos, los españoles la sabemos, somos como somos, tenemos lo que tenemos, pero lo que a mí por lo menos me duele, ¿no?, es la gilipollez. El caso que está poniendo Moisés, y como esos, cada vez que dictan una norma, aparecen, porque además la dictan, la desdictan y la vuelven a dictar, y aparecen un montón de gilipollez, porque no encuentro la otra palabra más eficaz para definirlas, ¿no? Que eso es lo que realmente nos trae a todos un poco al pairo, ¿no?, en cuanto al mantener con criterio después la manera de actuar, ¿no? Aquí no nos hemos acordado de los sanitarios, que al fin y al cabo estamos hablando de las empresas, de la carga que están soportando, pero también de los sanitarios, que la semana pasada, precisamente hablando con Luis Serra, siempre decíamos, bueno, es que los sanitarios no son una carga, una marea humana blanca que se va reponiendo y se va reproduciendo, son los que son los recursos que tenemos actualmente. El nivel de carga, de la presión... El nivel de carga que tienen los sanitarios ahora del sistema español de salud es nivel, no sé, bueno, si el confinamiento es nivel 4, pues yo creo que está en el nivel 8 ya de carga. Ellos no han descansado, ellos tenían que coger las vacaciones después de verano y algunos no les han dejado coger las vacaciones, otros han cogido, bueno, cógete 15 días ahora y 15 días después, porque claro, va a venir una ola ahora y va a venir la siguiente hora y te tenemos que tener aquí. Sí, pero es que los recursos que hay sanitarios en España estaban hechos para la enfermedad común, para el triglicérido, para el colesterol, para el infarto, para la enfermedad mental, para la enfermedad digestiva, para lo normal que hay aquí. Ese es el número de sanitarios que hay. No se ha doblado no hay legiones sanitarias preparadas para el coronavirus, porque eso es otra especialidad. La especialidad de salud pública está muy limitada en España. Ahora habrá un rebrote de gente que querrá estudiar la especialidad de salud pública, ¿no? Pero el sanitario, primero, hay crisis económica o va a haber una crisis económica bestial. Que también afectará a la sanidad. Que también afectará, porque además tú lo que necesitas es contratar. Si contratas más sanitarios, que es lo normal que habría que hacer para que un grupo de sanitarios se dedicaran a hacer controles en los aeropuertos, a ejecutar las medidas que salud pública dicta para que se lleven a cabo, a vacunar, pero no, lo estamos haciendo con los que ya tenemos para nuestra enfermedad normal. Por lo tanto, tendré que anularles las citas a las personas, tendré que anularles las revisiones, la analítica que le tocaba el próximo mes, le tendré que anular todo. ¿Por qué? Porque es que no puedo dar para 2
una super enfermedad que lo está copando todo como el coronavirus y todas las demás enfermedades, que son muchas, Iván, que vivimos en una rápidamente, sociedad. ¿para cuándo llegará la vacuna a la sociedad? La vacuna ya está aquí, desde el día 20 de diciembre. Me refiero a la sociedad. Vale, a la sociedad ya para todo el mundo Para todo el disponible, según la capacidad de elaboración que haya, porque sí, las vacunas ya están. Se ha hecho un overreview para poder acelerar todos los procesos, ya hay 2 aceptadas, una tercera que viene ahora, pero la industria de elaboración de esos pequeños viales asépticos que no pueden tener ningún microorganismo, son muy difíciles esa industria, y esa industria ya se la habían cargado hacía muchos años, porque China, Estados Unidos tenían una muy potente, y aquí en España, que éramos muy potentes, País Vasco, Cataluña, Galicia, tenían industrias muy potentes en elaboración de medicamentos de ese tipo, ya no existe, se ha tenido que volver a recobrar, y dependemos de 2 o 3, de Esteve, bueno, 2 o 3 para elaborar nuestros viales, porque de fuera ni los esperes, porque no creo que de fuera les dé capacidad de elaborar tantos viales para mandarlos los que nosotros necesitamos, que necesitamos 45 millones de españoles a doble dosis. Son 90 millones de viales, Eso no es tan fácil de crear. Tú creas 1 millón de viales en un mes, en otro mes, en otro mes. Y estamos hablando de todo el mundo. Entonces, la vacuna sí llegará. Iremos vacunando como hemos vacunado a las personas mayores, riesgo, pum, 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 irán poco a poco, pero población llana no. Por eso decía yo, normalidad en 2021, no lo veo. No la veo la normalidad en 2021. También hay otro tema que puede ayudar a todo esto. O sea, en cuanto vacunemos a los grupos de riesgo, aunque la enfermedad se multiplique, la presión sanitaria en los hospitales va a disminuir un montón, porque realmente quien está llegando a los hospitales, bueno, aquí en Fuerteventura lo vemos, hay muchos casos y llegan muy pocos a los hospitales. Entonces, en cuanto pasemos esa, bueno, Pero, Fran, se podrían buscar alternativas Pero para evitar la presión sanitaria. Quiero decir yo, no se puede formar aparte del ejército y crear pues cuadrillas de vacunación para una población determinada que está en exposición directa y evitar que los centros de salud o los hospitales o los sanitarios asalariados tengan esa doble presión, porque estamos descuidando otro tipo de patologías, estamos descuidando otras enfermedades de cáncer, de diálisis y demás. Hay dramas que los vemos todos los días a las 7:30 de la mañana en el primer vuelo, cuando tienen que ir al hospital insular o tienen al hospital, que realmente son los invisibles y los especiales damnificados de toda esta crisis COVID, porque ahora solamente se habla de COVID, pero toda esta gente que lamentablemente tiene que hacerse cualquier tipo de terapia en Gran Canaria, llámese insular o llámese el Negrín, esos son dramas que vemos todos los días a las 7:30 en el primer vuelo y que están tirados en el aeropuerto a las 5 o las 6 de la tarde según les atiendan ahí. De esa gente prácticamente no se habla porque parece que ahora la estrella es el COVID. Busquemos alternativas. Yo creo que formando incluso, repito, al ejército en determinados momentos para crear cuadrillas de vacunación, evitamos una presión, una sobrecarga en el sistema sanitario y sobre todo también intervenir las grandes mafias multinacionales farmacéuticas. Es inmoral que me cobren 120, 150 euros por un test PCR cuando el coste del producto salido de fábrica, que sabes perfectamente cómo lo gestionamos, cuesta 2,48 euros. Es inmoral, con lo cual hay una obligación de intervenir esos precios, porque si no, estamos en manos de lobbies que están manejando pues nuestra economía, nuestro pan y nuestros garbanzos, y no nos podemos permitir ese lujo. Con lo cual busquemos alternativas a todo esto. Yo lo que estoy viendo, como sigo diciendo que no entiendo mucho, veo que entonces tenemos, digamos, 2 cuellos de botella, ¿no? Uno que es la producción, ¿no? Y otro que es la aplicación, digamos, de la vacuna, ¿no? Sí. Y teóricamente... Y un tercer cuello, que es la negatividad de las personas a ponérsela. Bueno, pero ese teóricamente, déjame que haga una reflexión también. Teóricamente, si siempre estamos hablando de que tiene que haber un 60% para que haya una inmunidad de grupo, 70% de inmunidad de grupo, esperemos que sea el 30% ese que no quiera, ¿no? Pudiera ser una solución, ¿no? Esperemos que sea ese 30% que no quiera. Entonces, digamos que por ahí, si no pasa del 30%, podríamos decir que lo podemos salvar. Entonces, sería para matar a alguien si llegamos a tener la producción suficiente y no tenemos jeringuillas suficientes como para ponerlas, ¿no? Esto es un poco
nuestros próximos problemas, ¿no? De los claro, el problema inmediato ahora es que no llegan los millones que nos hacen falta de vacunas, porque solo hay 2 aprobadas y una tercera que llega ahora mismo. Pero cuando eso ya no sea un problema, mayo, junio, julio, el otro problema será quién las pone. Que son unos 300.000 diarias las que hay que poner, según mis cálculos. Sí, pues estamos a 45 millones de españoles, pues ha sido una cosa, un súper... Bueno, se ha pedido, de todos los colegios de farmacéuticos de España, se ha pedido que las farmacias, 62.000 farmacias que hay, puedan vacunar, como se ha hecho en el resto de los países, porque ellos han visto que hay una farmacia a menos de 15 minutos de un español. Hay un estudio que es así. Hay una farmacia a menos de 15 minutos de un español, de los 45 millones que tenemos, ¿vale? Entonces, lo sabemos, cuando tú te pones mal, cuando te da el dolor de cabeza, que pum, tienes la farmacia del barrio, pum, vas a aquella, vas a la otra. Se le ha pedido. No querían que hiciéramos test de antígenos para hacer un cribado masivo de la población cuando tuvimos que hacerlo. Si lo hizo Galicia, sí. Y vale, no quieren. En el titular de esta semana ya se dijo, o se ha dicho en ciertos periódicos, por qué los militares y las farmacias no vacunan. Cuando llegue a esa masa enorme de viales que deben de llegar, ¿por qué no lo hacen? Yo también estoy a favor de Moisés, del tema de los militares. Hoy estaban en Gran Tarajal por ahí patrullando y la gente respetaba y tal, y ellos estaban vigilando y haciendo su labor. Pero no quieren, no sé por qué. Porque nuestra función no es sino ayudar para que esto salga adelante, porque igual que les afecta a los negocios, les está afectando muchísimo a las farmacias. ¿Y habrá farmacias en ERTE? Pues claro que las habrá. Sí, claro. ¿Por qué? Porque estamos todos pasándolo fatal. Entonces, se les da la mano, se les tiende la mano. Somos un centro privado, tenemos que costear de nuestro bolsillo esa persona que esté allí vacunando, porque tiene que ser un enfermero titulado. No estoy diciendo que vaya a ser el farmacéutico que la ponga, ¿vale? A lo mejor según el protocolo que se elabore puede ser el farmacéutico, pero no es nuestra función. Debería ser un enfermero, una persona cualificada para poner una vacuna. Que están dispuestos a asumir ese coste. Vale, que una vacuna es hacer así y pinchar, vale, pero bueno, esta tiene unos pormenores. Pero no quieren la ayuda o no quieren habilitar a las farmacias. Corporativismo. No sé, porque ya no quisieron habilitarnos para hacer los cribados masivos cuando se les dijo, si nosotros podemos hacer en una mañana en Gran Tarajal, ¿qué podemos hacer? 500. Y además con una mayor confianza, si me lo permites, Iván, que incluso el propio médico, que a veces cuando vas no sabes ni siquiera quién te va a atender, o si te acuerdas ya desde que te dan la cita hasta que por fin consigues ver al sanitario. Esa cercanía que tienen los farmacéuticos con los vecinos no la tienen directa, otros. Toda la crisis entera, cara a cara con las personas, de hecho, se con coronavirus o sin coronavirus. En los termómetros también de esas personas que dejan de ir a la farmacia porque o bien están fallecidas dentro de sus domicilios, personas mayores solas, para eso ya por fin el gobierno haya puesto alguna medida, eso, sí. Y también de esas personas que pueden estar pasándolo muy mal y que dejan de acudir a por su medicación habitual. Señores, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por tantas ideas. Ojalá esa compañía aérea canaria, ojalá Canarias se ponga de acuerdo en algo. Ha costado con el decreto que impulsó Fuerteventura. No sé si para una compañía aérea demasiado consenso y demasiado diálogo va a hacer falta. Ojalá, Moisés. Estamos haciendo los deberes, habrá sorpresas. Habrá sorpresas, de acuerdo. Gracias, Fran. Suerte también a esa asociación, que cada vez está más presente, así lo vemos en los debates. Gracias, Pablo, por esos datos económicos. Por supuesto, Iván Rodríguez, siempre alerta, siempre al día con el tema de la sanidad. Y Paco, esperemos que sea en julio, cuando veamos las puertas abiertas de esos hoteles, entre ellos el tuyo. A ustedes, como siempre, volvemos a partir de la semana que viene. Recordarles que tenemos un correo electrónico, fuerteventura@mirametv.com, donde pueden también proponer aquellos temas que le produzcan incertidumbre y quieren que se debata en este espacio. Hasta entonces, pasen una feliz semana.